Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Pablo Lecuona y estoy al frente de Tiflonexos, organizador de esta jornada. Agradecemos a todos, a todas por acompañarnos en este día, por el interés en esta jornada de trabajo, que es el cierre de toda una semana de actividades que impulsamos desde Tiflonexos, junto con las otras organizaciones con las que trabajamos en conjunto, en UMA, Unión por los Materiales, Unión por la Producción de Materiales Accesibles, Editora Nacional Braille, Biblioteca Argentina para Ciegos, Centro de Copistas Santa Rosa de Lima y Román Rosell. Y bueno, queremos cerrar esta semana donde tuvimos mucha actividad, porque tuvimos el martes un encuentro con editoriales, donde trabajamos sobre el rol fundamental que puede tener la editorial para facilitar la accesibilidad de los libros. Tuvimos un encuentro ayer muy fructífero de entidades que producimos materiales accesibles, donde nos fuimos con varias líneas de trabajo y varios compromisos. Y hoy tenemos esta jornada donde vamos a presentar distintas experiencias y donde vamos a discutir para encontrar los mejores caminos para seguir trabajando en esto que es mejorar el acceso a la lectura, acercar la lectura a muchísimas personas con discapacidad visual que aún con todos los avances tecnológicos, aún con todos los avances legales que estamos teniendo, todavía no están accediendo plenamente a la información y a la lectura. Agradecemos a la Biblioteca del Congreso por este espacio tan lindo, tan cómodo, por la apertura cuando fuimos con la propuesta de enseguida decir sí, hagamos la jornada acá, y el compromiso para que esta jornada salga de la mejor manera. Y bueno, tenemos aquí en la mesa tanto al coordinador de la Biblioteca del Congreso, Alejandro Santa, quien con nosotros hace muchísimos años, porque nosotros, esto lo tengo que contar, cuando Tiflonexos todavía ni siquiera tenía personería jurídica, vino la Biblioteca del Congreso como primera institución que quiso firmar un convenio con nosotros. Tuvimos que apurarnos con el trámite de la personería jurídica para poder firmar el convenio, imagínense. Fue el primer espacio público donde se dio acceso a Tiflolibros a través de la sala multimedia en el año 2003 fue, exactamente, porque mi hija cumplió un año, me acuerdo. Así que bueno, tenemos a Alejandro y tenemos a Carlos Colere, presidente de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, federación a la que Tiflo pertenece, y justamente vehículo porque creemos que es fundamental que esté presente en estas actividades y en esta idea de articular el trabajo que hacemos para brindar acceso a la lectura, y no solo articular en lo práctico y en lo técnico el trabajo que hacen las distintas instituciones, sino también ser parte de impulsar en representación de las personas con discapacidad de la Argentina y de las instituciones de estas personas, impulsar las políticas, las herramientas necesarias desde lo legal, desde lo político también, para que esas articulaciones sean posibles. Así que bueno, un honor estar en la mesa tanto con Alejandro como con Carlos, y como anfitrión le doy la palabra a Alejandro Santa, coordinador de la Biblioteca del Congreso. Gracias. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Nos gusta mucho tenerlos en casa, mucho. Recién, Pablo, yo primero quiero dar una serie de agradecimientos. Quiero contarle a Pablo que ayer estuve conversando tarde con la presidenta de IFLA, con Gloria Pérez Almerón. Es la primera presidenta hispanoparlante de IFLA después de 90 años, y que le manda un gran saludo y un gran respeto por el trabajo que Pablo viene realizando, tanto en Argentina como en América Latina, como en el resto del mundo, porque hay que decirlo, Pablo, quien no lo conoce, tuvo una participación fundamental para que se apruebe el Tratado de Marrakech en Marrakech. Fue quien expuso en ese evento, y la verdad que estamos todos en América Latina agradecidos con él, aunque él no lo diga. También quiero mandarle un saludo a quien nos ve por streaming, a Virginia Simón, que es una bibliotecaria con un gran empuje, que no puede acompañarnos porque está gestando, creo, su 6º o 7º mes de embarazo, y la verdad que es un aporte que hace Virginia desde su Mar del Plata natal, de donde trabaja, importantísimo. Y agradecerle, por supuesto, al presidente de la Federación de Ciegos,
Carlos Colere, que eso marca la importancia de este evento. Pablo recién contaba que en el año 2003, cuando ellos recién estaban balbuceando como una entidad, nosotros decidimos como política institucional que exista en nuestra biblioteca un espacio para personas ciegas y con disminución visual. Fue una decisión institucional. Lo hicimos en la inauguración de nuestra sala pública en la Caja de Ahorro. Y ahí se colocaron computadoras específicas con el programa Hub para poder acceder a los libros. Me acuerdo que lo inauguramos con un partido de los murciélagos. Estuvo buenísimo porque fue algo fuera de lo común. Hoy también, además de este evento, vamos a presentar el programa UMA, que es un programa para nosotros sumamente importante, sumamente importante. UMA, que es Unión por la Producción de Materiales Accesibles. Esto surge de un convenio entre Tiflonexos y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Hoy la tenemos acá a Sol Sabater y a su equipo. Es muy importante este programa UMA, pero muy importante, porque nosotros, ustedes conocen nuestro trabajo, y quien no lo conoce sabe que somos una biblioteca nacional, pero federal por excelencia. ¿Sí? Somos una biblioteca federal por excelencia y por elección. Tenemos programas donde tenemos presencia muy fuerte en nuestro país, a través de nuestra biblioteca móvil, que ya, como vieron en el video, que se lo pasaron varias veces, recorrió más de 500.000 kilómetros, más de 500 ciudades, y realmente se han atendido miles y miles de personas grandes, chicas, y subimos el año pasado con un evento que hicimos en la Feria del Libro, con Sol, con Pablo y con todos los que integran el programa UMA, a este bibliomóvil que recorre el país, este kit, que es maravilloso. Quien no lo puede ver, véalo en la puerta porque está bárbaro. Desde los títulos escolares, pasando por Mafalda. Para por ahí, quien es más joven, no le llega tanto esto, pero ver en la Imprenta Nacional Braille a los trabajadores cómo hacían no solamente el texto, sino también los dibujos. Es realmente emocionante que desde el lugar del Estado se trabaje con esta excelencia. Realmente es una felicitación porque es a puro pulmón lo que hacen. Bueno, por último, quiero desearles una excelente jornada que seguramente va a ser muy provechosa. Últimamente lo que les vengo pidiendo a todos quienes integran este colectivo, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la bibliotecología, que tiene que ver con todos esos temas tan importantes, no perdamos tiempo. Los tiempos se nos van acabando y estamos discutiendo siempre las mismas cosas. Es tiempo de la concreción de lo que necesitamos. Porque les digo sinceramente, yo tengo 34 años de biblioteca y la verdad que venimos discutiendo las mismas cosas siempre y nos conformamos con las palabras y no con los hechos. Necesitamos concretar lo que nuestro colectivo necesita. Y yo por eso felicito a Pablo, que nunca se rinde y siempre va por más. Siempre va por más, permite el crecimiento que tuvo Tiflonexos. Asociamos nuestra idea a eso. No podemos conformarnos con que Marrakech no esté vigente en nuestro país. No podemos conformarnos con eso. Esta biblioteca fue hace casi 5 años el lugar donde logramos juntar a todas las bibliotecas nacionales de toda América Latina, cuando todavía el tratado no estaba en vigencia. Y logramos, gracias a esa reunión que Pablo estuvo la presidenta de IFLA, que algunos países de América que faltaban se asociaron. Entonces nuestro protagonismo no es de hoy ni de ayer, es de muchos años en estos temas. Entonces, en los medios que necesitemos, hoy está un proyecto en el Senado de la Nación, desde la senadora Varela, donde creo que es un buen proyecto, que seguramente va a necesitar algunas mejoras, pero es un buen proyecto. Tenemos que, por los medios que tengamos, recién le decía a Pablo que sería importante que nos dé una mano para
para poder trabajarlo en el Senado. Hay que conseguir que eso se apruebe lo antes posible, que tenga la sanción del Senado, y el año que viene veremos en diputados. Pero se los pido esto, creo que la coherencia en el tiempo y en el trabajo nos da esta altura para pedirlo. Dejémonos de conformar con juntarnos y decirnos las cosas entre nosotros. Porque me parece que no concretamos las cosas importantes. Y hay mucha gente esperando de nosotros. Porque cuando llevamos el kit, cuando vamos a algún pueblito muy chiquitito con el tren sanitario, esta biblioteca trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social, con el tren sanitario, un proyecto fantástico, donde estamos en los pueblos más necesitados de nuestro país, tanto en el norte como en el sur de nuestra Argentina. Ese chiquito, o ese joven, o ese mayor, que es ciego, o con alguna dificultad visual, y puede ver un libro de Liliana Godó, puede leer a Mafalda, puede ver un texto en braille, y se le abre todo un mundo. Entonces, me parece que llegó el tiempo de comprometernos, pero en serio. Yo les agradezco, vuelvo a repetirle que esta biblioteca optó y eligió como política ser inclusiva. Así que las puertas abiertas para lo que necesiten, saben que siempre estamos acá, así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias Alejandro, y bueno, justamente el objetivo de esta jornada es eso, es sacar resultados y acciones para el próximo año, como se hizo en la Semana de la Lectura el año pasado, que a partir de esa actividad surgió UMA, nos juntamos 4 o 5 instituciones y producimos un material y ampliamos el alcance de ese material sumando al Estado. Así que la idea de trabajo de hoy es esa, es construir y no solo quedarnos en conversar. Le doy la palabra entonces a Carlos Cólere, presidente de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos. Casualmente, Tiflonexos también desde 2003 forma parte de la Federación, y bueno, y con Carlos hemos trabajado en muchas etapas de la Federación, así que bueno, gracias por estar acá. Sabemos que tiene que viajar a Rosario en un ratito, pero buenísimo que nos pueda acompañar en esta apertura. Bueno, buenos días a todos. Yo no soy el más práctico para hablar con micrófono. A todos y todas. Y la verdad que como presidente de FAICA, lo decía ayer también en la reunión de instituciones productoras de materiales, para mí es un orgullo poder ser el segundo año consecutivo que uno participa de la presentación de esta jornada. Y es un orgullo, además, poder contar con una organización afiliada como es Tiflonexos, que comprende como pocos y como pocas instituciones, y Pablo además como pocos dirigentes, esto que la responsabilidad de militar para construir, de construir para transformar y de acercar, en suma, desde su expertise, el conocimiento, la posibilidad de la accesibilidad al conocimiento de las personas con discapacidad visual. Ha sido el eje de Tiflo, sin perder ninguno de sus horizontes, pero ha sido el eje de trabajo, y ha sido siempre algo que uno, o por lo menos yo particularmente, rescato. Siempre en la idea de ampliar la posibilidad de juntarse, de construir en procesos colectivos. No siempre, lamentablemente, se da esto, y tal vez por esto es que, a lo mejor tomando algo de lo que decía Alejandro, y es muy cierto, nos enfermamos discutiendo palabras, y en verdad, tal vez por las mezquindades discutimos palabras y los hechos después nos revelan esos retrasos. Cuando no incluimos a alguien y muchos quedan afuera. Y los que quedan afuera, lamentablemente, se les pasa el tiempo y no los podemos incluir después.
Entonces yo celebro volver a estar, celebro la continuidad, y esto marca cuando se hizo el año pasado, que se arrancó en la Biblioteca Nacional, o se concluyó, mejor dicho, después de una semana de trabajo en la Biblioteca Nacional con una actividad de estas características como la de hoy. Hoy venimos a la biblioteca, o me toca estar aquí en la Biblioteca del Congreso, del espacio de representación por excelencia, saber, y lo que contaba recién Alejandro, de la accesibilidad incluida en esta biblioteca móvil del Congreso, los frutos de lo que se hizo el año pasado, reuniéndose y generando este acuerdo de instituciones y acordando con la CENAP esta posibilidad de producción de material accesible, es decir, trabajo, convicción, coherencia, objetivos claros y valores, fundamentalmente, que tienen que ver con esto que muchas veces se declama, pero lamentablemente a veces no nos cuesta tanto poner en práctica. Así que nada, un orgullo y agradecidos también que ustedes estén aquí, a muchos, como les dije ayer, haciendo muchos kilómetros, y eso habla también de un compromiso por la construcción y por trabajar en conjunto y por mejorar la prestación de los servicios / acceso a derechos, que cuando se produce material accesible es lo que se está finalmente haciendo. Así que no quiero robar más tiempo, muchísimas gracias, y bueno, gracias Pablo, gracias Alejandro por recibir a Tiflonexo desde el 2003 y por recibir estas políticas que se gestionan de instituciones afiliadas a la Federación, y que en suma nos beneficiamos todos, las personas con discapacidad visual, en este caso particular. Así que bueno, muchas gracias y bueno, buena jornada, y yo no me puedo quedar todo el día, dentro de un rato tengo que viajar, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos, y simplemente para cerrar esta apertura y empezar ya con el trabajo, un par de cuestiones, decirles que también todas estas actividades son posibles gracias a el trabajo y el apoyo que tenemos por segundo año consecutivo del Consorcio de Libros Accesibles ABC, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que nos permite, digamos, generar estas actividades, y este año también con una vuelta de rosca importante, que es no quedarnos solamente con lo que pasa en Buenos Aires, sino trabajar también conociendo las distintas realidades variadas de nuestro país. Por eso tenemos, tanto para la actividad de ayer como la de hoy, 5 personas becadas que han venido de Chaco, de Puerto Madryn, de Tandil, de General Pico y de Corrientes. También sabemos que hay otra gente que se ha venido desde otras partes del país para esta jornada. He visto por lo menos gente de Santa Fe, de Paraná, y seguramente alguno más. Y eso es importantísimo, porque hay que trabajar desde todas las diferentes realidades. También contarles que, pensando en eso, de llegar a las distintas realidades también y a la distinta gente, esta jornada está siendo transmitida por streaming, por YouTube. Así que también lo que aquí discutamos, conversemos, mostremos, va a estar llegando a otra gente que hoy no puede estar acá, pero que también puede participar, movilizarse y bueno, y seguir construyendo redes con eso. También les pedimos, acá hago la parte de comunicación, que me mandan ahí los jefes de comunicación de Tiflo, que si publican en redes sociales sobre la jornada, usemos el hashtag lectura accesible. Y también esto decir, porque en estas presentaciones se habla mucho de Pablo. Pablo es la cara bonita nada más, bueno, bonita no. Pero todas estas cosas son posibles, gracias a que hay todo un equipo dinámico, un equipo de gente que con la camiseta puesta, porque, digamos, realmente todos saben lo que cuesta sostener el trabajo de una ONG y sostener a la gente que trabaja en ella, que siempre trabaja más por menos de lo que debiera. Y bueno, todo ese equipo de gente y esa mirada dinámica y de hacer redes y de construir y no quedarnos nada más con lo propio, sino siempre estar siendo más allá,
es una cosa compartida de todo un equipo y eso es lo que hace que esto sea posible y que yo pueda estar acá adelante hablando mientras los demás trabajan. Así que bueno, con esto damos cerrada la apertura, damos por iniciada la jornada y vamos a llamar a Matías, que va a ser el coordinador del primer panel, y a los primeros panelistas que ahora Matías los va a traer para acá de las orejas. Así que bueno, gracias y arrancamos. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio al primer bloque. Vamos a tratar de ser bien correctos con el tema de los tiempos, así seguimos el cronograma, no sé si a rajatabla, pero sí lo más preciso posible, así podemos cumplir con los tiempos que tiene cada uno. En este primer bloque lo que vamos a hacer es hablar de libros digitales accesibles, producción de libros digitales accesibles, actores y procesos. Por eso es que vamos a contar con la participación de Pedro Millet. Él es representante del consorcio DAISY y el ABC, que es el consorcio de libros accesibles de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con la que nosotros trabajamos ya desde hace algún tiempo. Antes de iniciar con los bloques, quería reiterar lo que dijo Pablo, de que todo aquello que suban a las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook o de Instagram, lo suban con el hashtag lectura accesible para que todos podamos ver lo que vamos compartiendo, fotos, audios, lo que sea. Además de eso, quería contarles que en la mesa de entrada, muchos de ustedes ya lo recibieron, tenemos unas planillas para anotarse y poder hacer donaciones. Nosotros, una de las fuentes de ingreso que tenemos para poder mantenernos como una organización, somos una asociación civil que no cuenta con recursos propios, sin fines de lucro. Por eso es una de las fuentes de ingreso con las que contamos las donaciones, así que todo aquel que quiera fijarse para poder colaborar con nosotros pueden acercarse al hall de entrada donde tienen toda la información con nuestras compañeras. Ahora sí le damos pie a Pedro Millet, que nos va a hablar acerca de los desarrollos a nivel mundial de libros digitales accesibles. Pedro. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Bueno, soy Pedro Millet, soy de Brasil, entonces mi portuñol tal vez sea un poco complicado, pero haré el mejor para hablar con ustedes. Entonces, la idea es que haga una breve introducción de la historia del libro digital, después hablar rápidamente también de los dedos a la nube, que es la historia de la accesibilidad, sobre el consorcio DAISY, EPUB 3, que es el momento actual, momento presente de la revolución de la convergencia de los formatos accesibles, los aspectos técnicos y desafíos de la producción de los libros accesibles en este formato, un poco sobre un proyecto de diseño universal que la UNICEF está encargada de hacer en el mundo, y un poco de bibliotecas accesibles, el intercambio internacional del Tratado de Marrakech y sobre el ABC, el consorcio de libros accesibles. Bueno, es interesante saber que los libros digitales, la idea de los libros digitales es muy más larga, el tiempo es muy más largo de lo que normalmente nosotros pensamos. Ya en 1930, Bob Brown ya pensaba que para seguir leyendo a la velocidad de hoy debo tener una máquina. Entonces ya estaba visualizando la posibilidad de leer con máquinas, de leer de un otro modo. En 1971, Michael Hart y el proyecto Gutenberg, y es también el tiempo del primer email. Michael Hart era un estudiante y cuando recibe la posibilidad de utilizar ordenadoras en su universidad, se siente con la responsabilidad de devolver a la sociedad alguna cosa. Entonces empieza haciendo el primer libro digital, manualmente,
que fue la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. En 1985, los primeros expanded books, los libros expandidos, en CD-ROM, y seguimos. Ahí sí. En 1979 tenemos Tim Berners-Lee, que cría no cría porque el hipertexto ya había en la universidad, pero lo torna consistente y hace el nacimiento de la web. En 1990 el HTML se torna el lenguaje universal de la web. Después de una guerra de formatos, porque en estos primeros tiempos varios formatos estaban siendo utilizados hasta que el W3C, que se crea en 1995, se torna la institución mundial responsable por este formato único que permitió que tuviéramos una red e intercambiásemos toda la información que hoy día podemos hacer. En 1998, los primeros lectores dedicados de e-books, el Rocket eBook, el Soft eBook, el primero ISBN para eBook, y Larry Page y Sergey Brin crean el Google. Entonces es una breve historia para entender cómo llegamos hasta hoy día. Bueno, de un salto, llegamos al EPUB, que es el formato abierto del libro digital. Tenemos varios formatos de libro digital propietarios a lo largo de esta historia, pero EPUB es un formato abierto que todos pueden participar, incluso de la producción del protocolo del formato. Se puede participar en los grupos de trabajo de W3C que crean las estructuras internas del libro digital. El IDPF, que es el Foro Internacional de Edición Digital, era hasta enero del año pasado la institución responsable por el protocolo, y que lanzó el EPUB 2.0 en 2010. Esta es una discusión paralela que es: ¿PDF es un libro digital? No, PDF es un libro digitalizado, pero no digital. PDF es una copia de un libro impreso. No fue hecho como un libro digital. Y es un formato cerrado. Entonces mucha gente confunde pensando que PDF es una solución para el libro digital. Pero PDF es una estructura muy cerrada para nosotros. Entonces, ¿por qué adoptar el HTML, que es la lenguaje base del EPUB, del libro digital contemporáneo, del libro digital abierto? Exactamente porque es un lenguaje de puro texto, que es abierta para todos y que puede evoluir con la participación de todas las instituciones, empresas, editoriales, personas, lectores. Todos podemos participar de esta evolución. Bueno, una breve historia de la accesibilidad ahora, de los dedos a la nube. Braille, que todos conocen Louis Braille, que estudió en el Institut Royal de Jeune avec de Paris, con Valentin Hauy y Charles Barbier. Charles Barbier fue un capitán de la Guardia de Napoleón, que creó la primera escrita en relieve, para que los soldados de Napoleón no tuvieran su riesgo de morir durante la noche para leer, y pudieran leer sin las luces. Y entonces Braille, y fue a Valentin Hauy, en el Instituto Royal de Jeune avec, ofrecer a Valentin esta solución. Pero Braille, cuando ya ciego, cuando llega al instituto, Braille percibe que es muy complejo trabajar con la sonografía, como era llamada la sonografía de Barbier, y desarrolla en 2 años el código Braille. Es un genio, claro. Y también desarrolla el código Braille para música. Y el código Braille es un código digital binario de 6 bits. Es también muy interesante trabajar con el concepto de un código binario, ya en 1825-26. Por favor.
Bueno, ahí pasamos a los audiolibros. Los primeros audiolibros tienen su creación en 1934 por la The American Foundation for the Blind, la Asociación de Estados Unidos para los Ciegos, y junto con el Royal National Institute for the Blind de la Inglaterra. Enseguida vamos para las cintas de rol abiertas, el cassette con la portabilidad, cambiando la media para el CD-ROM en 1980. El MP3 es una revolución porque permite el intercambio virtual de los libros, la virtualización de la información, y la distribución online empieza a seguir en 1995. Bueno, ahí llegamos al libro accesible. Porque en este momento de pasar de cassette para el MP3, en Suecia se piensa, estamos caminando para un nuevo medio y podemos entonces añadir a este proceso la posibilidad de navegabilidad en un libro. Entonces no solamente oír el libro como se hacía con escuchar el cassette, y para encontrar el punto de lectura, para ir adelante, retroceder el punto, era siempre un esfuerzo muy grande. Entonces se crea el primer libro electrónico digital accesible y navegable, que fue creado por TPB, que era la institución responsable por libros accesibles en Suecia. En este momento se crea el consorcio DAISY, que es una institución que congrega instituciones de libros accesibles de los principales países del hemisferio norte, como the Royal National Institute for the Blind, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de Japón, bueno, las grandes instituciones, cuyos presupuestos son también enormes. El consorcio DAISY entonces es creado en 1996 y crea el primer protocolo abierto y global para los libros accesibles digitales, que es el DAISY 2.02, que empieza a ser utilizado en América Latina por el INSI en Colombia en 2003. Ahí vemos también en este slide, vemos también algunas imágenes que representan los primeros lectores dedicados para leer los libros DAISY. Entonces se crea no solamente un protocolo y un formato de libro accesible, pero también se crea un mercado en torno del libro accesible. Se crea un compromiso de empresas que están trabajando junto con las instituciones para desarrollar este campo. Bueno, ¿qué es un libro DAISY? Un libro DAISY es un libro que permite que se escuche con la narración, la habla y texto sincronizados. Entonces, toda la narración del libro es sincronizada con el texto y destaca el texto en la pantalla para leer conjuntamente. Tiene una navegación expandida, o sea, se puede navegar por varios niveles del índice y se puede rápidamente llegar al punto del libro que se quiera. Se puede introducir notas y marcadores, anotaciones del usuario y marcadores del usuario, que se puede leer como nosotros todos leemos. Se puede comentar el libro, se puede hacer copias, se puede copiar partes del libro para hacer un trabajo en otro software y cosas así. Se puede también acceder a la ortografía, al deletreo de las palabras. Entonces, cuando se escucha un cassette no se sabe lo que está escrito, pero con DAISY se puede empezar a saber cómo se escriben las palabras también en el libro digital. Se puede hacer una búsqueda, interfaces alternativas con contrastes diferentes, con colores diferentes, con tamaños de caracteres diferentes de las fuentes. Y se puede tener una salida braille para lectores digitales de braille, y se puede tener una biblioteca en la nube para distribución muy más amplia, muy más rápida. Okay. Bueno, la idea del consorcio DAISY en 2013
es que sería muy importante trabajar para introducir el concepto del libro accesible, no más como una alternativa al libro, un formato alternativo, pero traer este formato para el mercado, traer este formato para el formato mainstream. Entonces, este trabajo de buscar los editoriales, trabajar con ellos, haciendo con que ellos se comprometan también a participar de la producción de los libros accesibles. El sueño de todos nosotros es que los libros se puedan nacer accesibles. Hay una campaña mundial que es Born Accessible Books. Entonces, para realmente hacer los libros accesibles desde su principio, desde cuando los autores piensan en sus contenidos, ya pensar en sus contenidos como contenidos accesibles. Es un largo camino, pero estamos caminando. Herramientas de producción abiertas y gratuitas son creadas por el consorcio DAISY y el IDPF y distribuidas para todas las personas, sean instituciones, sean editoriales. Entonces hoy día tenemos, voy a hablar un poco rápidamente de cuatro herramientas que son el OBI y el TOBI. El OBI es para la producción de audiolibros con navegación, la primera estructura básica, que se pueden hacer ya en formato DAISY o EPUB, o se puede también oír como formato audio puro, archivos de MP3. Entonces el OBI es una herramienta gratuita, abierta para la producción de libros en audio con navegación por capítulos, por subcapítulos, por subtítulos. El TOBI va un poco allá de OBI y incorpora los textos. Entonces es también una producción de libros con textos navegables. El Pipeline 1 y 2 son herramientas que son utilizadas incluso por Tiflolibros hoy día y que son responsables por hacer la conversión de varios formatos a los formatos accesibles de EPUB. Entonces se puede salir de un Word, se puede salir de un RTF, se puede salir de un HTML, y con Pipeline 1 y 2 se convierte en DAISY y en EPUB. Y el ACE, que es una herramienta de verificación de accesibilidad. Después de hecho este trabajo, hay que saber si las imágenes están descritas, si la estructura de navegación está correcta. Entonces, el consorcio disponibiliza el ACE también gratuitamente, para que los editoriales, principalmente los editoriales, puedan realmente verificar si sus libros están accesibles. Te interrumpo un segundo, Pedro, para avisar que al final del bloque vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas por si hay algo de todo esto que se quiera aclarar o que quieran preguntar. Y nada, te pido, Pedro, que vayamos resumiendo las últimas ideas ya. ¿Sí? Ok. Un poco más uns 5 minutos. Entonces, lo que es importante es que es una evolución constante, es una evolución firme, consistente, en dirección a un libro absolutamente común para todas las personas, y el mismo libro se puede leer con o sin discapacidad. Esta es la idea central de la creación del EPUB accesible por DAISY, y que se pueda leer de una forma muy simple en términos de tecnología. Por eso una fusión entre IDPF y W3C crea la posibilidad de leer en el browser el libro, y ahí la distribución también se puede hacer de una forma muy simple. Bueno, es importante saber que varias grandes editoriales en el mundo, varios grandes, están adoptando el formato EPUB accesible, como Elsevier, Pearson, IBM, Apple, Adobe, Google y Microsoft, como grandes empresas de tecnología también están comprometidas con hacerlo realmente un suceso. Y tenemos la experiencia del Ministerio de Educación en Brasil, que desde 2010 compra de los editoriales todos los libros para las escuelas públicas, desde que los editoriales los fornecen también en formato accesible. Entonces, a toda la compra de gobierno, que todos los libros que son utilizados en las escuelas públicas de Brasil son disponibles en formato accesible desde 2010. Y a partir de este año, también en braille.
el gobierno compra los libros, los editoriales no son obligados, claro, a donar los libros, pero son obligados a hacer el trabajo de conversión y de adaptación de los libros. A la ley de inclusión en Brasil también, que espero que siga. Infelizmente en ese momento que tenemos ahora en Brasil tenemos una posibilidad completamente cerrada, no sabemos lo que va a ocurrir, pero nosotros estaremos realmente firmemente combativos para mantener estas conquistas tan importantes, a pesar de que uno de los candidatos se opone a la inclusión. Pero vamos adelante. Los aspectos técnicos voy a dejar para una discusión posterior. Esta presentación estará disponible para todas las personas, así como mi email y como mi contacto. Entonces, aspectos más tecnológicos, por favor, si alguien tiene una duda o una voluntad de hablar conmigo, puede entrar en contacto. El diseño universal. El proyecto de UNICEF es un mismo libro para todas las personas, sincronizando las varias características necesarias para los estilos de aprendizaje. No hablamos de discapacidad, pero hablamos de estilos de aprendizaje, porque soluciones que puedan atender a los niños que tienen discapacidad visual también puede ser muy interesante para los niños sin discapacidad. Soluciones que atienden a las personas con discapacidad auditiva pueden ser muy interesantes para todos los niños. Entonces, la idea es que no hablemos más propiamente de características de discapacidad, pero de estilos de aprendizaje diferentes, visuales, táctiles, auditivas y así por delante, ¿no? Entonces, pero incluimos la lectura fácil, la sincronización, la narración, un segundo idioma, lengua de señas, ¿no? Entonces es un libro para todas las plataformas, un libro para todos los dispositivos, un libro para el futuro, que tendrá un piloto el año que viene en Kenia y en Paraguay, ¿no? Entonces, también es un libro que está siendo desarrollado en nuestros países, en países en desarrollo, en países pobres, en países que tienen problemas de producción, para que se pueda replicar esta experiencia en todos los otros países. Porque una de las cosas que nosotros sabemos es que las soluciones vienen con tecnologías fantásticas, pero no son aplicables en todas las regiones de nuestros países, las regiones más pobres. Siguiendo, bueno, las bibliotecas accesibles también son hoy día una posibilidad fantástica, ¿no?, de acceder de su propio smartphone, ¿no?, a la biblioteca, bajar. Tiflolibros tiene sus aplicativos que ya lo hacen, ¿no? Directamente los usuarios pueden bajar los libros y leer los libros, ¿no?, sin grandes dificultades. El intercambio internacional del Tratado de Marrakech es solo interesante hablar que hoy día tenemos la adhesión también de Estados Unidos y de Unión Europea, lo que trae una enormidad de cantidad de títulos disponibles para intercambio mundial. Solo con 11, yo creo que son más de 100.000 títulos que estarán disponibles en lengua española. La Biblioteca del Congreso Americano tiene más de 20.000 títulos disponibles. Entonces, ese también es un movimiento muy importante en términos de ofrecer más libros accesibles para todas las personas en lengua española. En lengua portuguesa son pocos. Aquí son algunos sitios de referencia, ¿no?, que traen informaciones bastante, yo creo son los mejores sitios de referencia que tenemos en la internet para la tecnología de producción de libros accesibles digitales. Inclusive Publishing, que es mantenido también por el consorcio DAISY. El sitio de la herramienta que hablé está en Inclusive Publishing. Publishing W3C es el grupo de trabajo que desarrolla el formato que hasta ahora era EPUB 3, ahora es EPUB 4 o Web Publishing. Y los sitios que tienen las herramientas que hablé, Daisy Pipeline 1 y 2, Daisy Toby, son en daisy.org. Pedro, discúlpame. Y ahora, muchas gracias. Y tiene mis contactos. Se me adelantó. Para cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Un aplauso. Bien, ahora les pedimos que pasen al equipo de adaptadores de Tiflonexos. Santiago Davico van a pasar y Fernando Villalba, que van a hablar del proceso de adaptación de los libros en Argentina propiamente dicho. Así que les damos paso a ellos.
¿Necesitan diapositiva? Bueno, como una breve introducción, yo soy Fernando, él es Santiago y somos parte del equipo de adaptadores. Somos 3 en realidad y la otra chica se llama Azul. Nosotros principalmente adaptamos libros escolares y de literatura infantil. ¿Querés? Bien. Bueno, yo cuento un poco, yo soy Santi y cuento un poco, ¿cómo? Más cerca. Cuento un poco la historia muy rápidamente del proyecto Libros Accesibles Escolares el primer día de clases, solo para quizá ofrecerles una dimensión de cómo nace un proyecto de estos, cómo nace y cómo crece, digamos. Libros Escolares el primer día de clases surgió hace 5 años de una iniciativa de Tiflonexos, la organización donde trabajamos, a partir de Mara Liz Vilar y Anabela Facio, integrantes de Tiflonexos, con el equipo en general. Ellos simplemente lo que hicieron fue dirigirse a un par de CDs en esa época, sacar los libros escolares de adentro del CD, digitalizarlos de la manera que en ese momento les fue posible, con conocimientos de educación especial en ese momento, y de esa forma lograron, sin ningún tipo de apoyo institucional, el apoyo de la organización y de sus conocimientos, extraer el texto plano, o sea, en un archivo de Word, el libro escolar digitalizado y ordenado de la mejor forma posible para que un lector de pantalla pueda leerlo, de arriba para abajo. Ese año, con el laburo de ellas dos y la organización, se adaptaron 12 libros escolares, lo cual es un montón para solo 2 personas. Y al año siguiente apareció el primer apoyo del gobierno de la ciudad de ese momento a través de Copidis, quien apoyó con un financiamiento, y fue ese el año en el cual se pudo hacer el primer convenio con editoriales. Creo que el primer año fueron apenas 6 u 8, y a través de este financiamiento se logró empezar a pensar en una pauta de adaptación, o sea, cómo hacer los libros, cómo lograr generar una especie de protocolo o una forma de adaptar un libro de la misma forma y en el mismo tiempo quizá que puede estar haciéndolo otra persona en otra organización en otro lugar. Ese año el Ministerio de Educación Nacional, sin un apoyo económico, pero sí lo que hicieron ellos fue una breve campaña de difusión que llegó a las escuelas. Entonces ese fue como quizá el paso más largo de afuera hacia adentro de la organización, porque el mensaje llegó a las escuelas comunes y especiales. Entonces, a partir de ese segundo año fue el año en el cual maestros y maestras, padres, madres empezaron a darse cuenta de que mandándole un mail a Tiflonexos podían pedirle su libro escolar, y entre la breve lista de libros que tenían en ese momento, nosotros se lo podíamos brindar. A partir de ahí en adelante, el proyecto de libros escolares creció. Recibimos en el 2017 el apoyo de ABC, el Consorcio de Libros Accesibles. Hoy en día trabajamos con Joana Ureña gestionando los libros, Fer, yo soy Santi, está Azu por allá también, 3 adaptadores, un gestor y una coordinadora que es Anabela. Ya tenemos las pautas de adaptación de los libros, por lo cual trabajamos a la par y parecido, que es importante. Entonces tenemos un proyecto armado. Aún así, con financiamiento y con equipo no logramos brindar el libro el primer día de clases, que es el título del proyecto y es como el objetivo más importante. Que la alumna y el alumno tengan el libro el primer día de clases para no perderse en relación a sus compañeros de clase. Eso es lo que nosotros estamos, creo, a punto de lograr, y es como el objetivo más grande quizá del proyecto. ¿Qué otra cosa? El dato solo para tener en cuenta, yo hablé de 16 libros ese primer año. Este año logramos adaptar entre libros de literatura y escolares 800 libros, el año pasado, y vamos por los 2000 y estamos cumpliendo bastante bien. Así que es un montón. Sí. Vale. Ok, eso es lo que da cuenta de
de lo que crecimos empezando desde ese lugar. Fer, ¿vos querés hablar del proceso? Dale. Y bueno, en nuestro proceso de producción, bueno, está la coordinadora, como ya nombró Santi. Después la gestión, nuestro nexo principal entre las editoriales y nosotros es Joana. Ella se encarga de hacer los pedidos y bueno, y nosotros de adaptarlos. Y bueno, lo que hacemos básicamente es adaptar las imágenes visuales y todo contenido visual. Lo describimos de manera que se pueda leer, escuchar, ¿no? De forma clara. Los agentes implicados, las partes implicadas en el proceso, son las familias, los alumnos, las escuelas, los financiadores y las editoriales, claro. Exacto. Luego, con la herramienta de Daisy pudimos también ampliar más el público. Pudimos agregar a gente con dislexia, motrices también. Y bueno, para lograr llegar a ese público se agregó un archivo con imágenes. Así que es mejor tener la descripción que nosotros hacemos más las imágenes accesorias, ¿no? Después las materias que nosotros abarcamos son las ciencias naturales, las ciencias sociales, historia, biología, ciudadanía. Y después hay materias que por motivos también de espacio y de tiempo no podemos adaptar todavía, como lo es matemática. Hace unos meses también empezamos a adaptar los libros de inglés. Así que bueno, se sumó otra área más. Bien. Y quizá por último, para cerrar, Pedro recién nos habló de un montón de formatos y de modos distintos de trabajar un libro accesible y de cómo va como evolucionando todo. Y nosotros somos también una parte, digamos, de esta convergencia, porque nosotros podemos exportar nuestro libro en Daisy y además también podemos exportar nuestro libro de un montón de formatos distintos, desde el más complejo hasta el más simple. El más simple podría ser el Word, que a veces es el que también termina llegando, claro, el más que termina llegando a algunos espacios y otros espacios llegamos también con la tecnología del Daisy y demás. Entonces somos testigos, digamos, de la convergencia de lo que es todo esto que acá habla Pablo, formatos distintos y demás. En nosotros cayó una plataforma, que es Daisy se llama la plataforma, que es la que nos permitió este año, lo que contaba Fer, adaptar de una forma mucho más rápida, mucho más como correcta, incorporando las imágenes, y empezamos a tener pedidos de un montón de personas diferentes. De personas que nosotros no decidimos trabajar con ellos, sino que ellos decidieron trabajar con nosotros o solicitarnos los libros a nosotros. Personas con dislexia, un montón, personas con dificultades motrices, un montón de formas distintas de acceder a la lectura. Bueno, fuimos descubriendo, digamos. Así que en eso estamos hoy, digamos, en ese lugar. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y los chicos mencionaban justamente que uno de los actores implicados para que nuestra organización pueda adaptar los textos y tenerlos disponibles para personas con discapacidad visual y otras discapacidades también, dificultades para la lectura, son las editoriales. Por eso vamos a llamar a Susana Cantero. Ella viene en representación de Editorial Santillana y nos va a hablar del rol de las editoriales como facilitadoras del proceso de adaptación de libros. Bueno, buenos días a todos. En mi nombre y en el de la Editorial Santillana, agradezco mucho la invitación de Tiflonexos para participar de este encuentro. Me alegra profundamente la concurrencia de muchas editoriales, espero que sean bastantes, y bueno, poner en vista una vez más el compromiso de todos en este proceso de trabajo conjunto en favor de la inclusión. La inclusión nos compromete a cada uno con las necesidades del otro. Es un trabajo que involucra a todos los actores. Muchas editoriales asumimos este compromiso de trabajar junto a Tiflonexos y esperemos que sigamos siendo cada vez más. La Editorial Santillana tiene el honor de haber sido una de las primeras en aceptar la convocatoria de Tiflonexos para trabajar juntos. Y nosotros estamos desde el 2002, cuando todavía ni tenían la personería jurídica. Aportamos archivos de nuestros libros para permitir su adaptación al formato necesario para ellos, para que puedan utilizar estas personas que hoy en día tienen un montón de asociados.
Al principio fueron algunos títulos. Cada año fuimos aumentando la cantidad y actualmente brindamos el plan editorial completo, las novedades más lo que necesiten, incluimos inglés también. Cada año fuimos aumentando y ahora ya creo que ellos son los primeros en recibir nuestro plan completo antes de que termine el año. Y a veces al principio, porque por una cuestión de producción a veces es difícil. Durante estos años de trabajo conjunto hemos ido mejorando y perfeccionando las formas que le entregamos los archivos a Tiflo. La tecnología influyó y mucho, desde la época de los disquetes. O sea que fíjense todas las cosas que han pasado desde entonces. El objetivo siempre fue que tuvieran un formato adecuado para que pudieran adaptar a sus socios. Y sobre todo, proteger los derechos de los autores y a la editorial de sus contenidos. El dilema al principio era si la entrega de los archivos podía poner en riesgo su difusión por otros medios o facilitar la piratería, en caso de caer en manos equivocadas. La tarea era establecer algún modo de resguardar esos derechos de los autores y preservar el capital tan importante, como vuelvo a repetir, que eran los contenidos. En algún momento entregamos los PDFs que tenían una marca de agua. Pensamos que eso sería una forma de resguardar, para que lo pudieran imprimir con facilidad, pero esto no resultó útil. Por lo tanto, lo que hicimos en Santillana es entregarles los formatos en PDF en baja resolución y solamente con una clave de acceso. Cada año Santillana y Tiflonexos firman un acuerdo en el que la editorial se compromete a brindar todos sus materiales y Tiflos a resguardar esos contenidos, y se hace el único responsable de brindar los materiales a sus asociados. Porque los padres, cuando empiezan las clases, cada uno llama con sus urgencias, que mi nene le falta, entonces nosotros, para evitar ese movimiento, lo que hicimos es firmar este acuerdo con Tiflos, entonces ellos se encargan y son respetuosos, y la verdad que ha sido muy exitoso. Ellos establecen sus pautas de utilización, evitándonos a nosotros esa responsabilidad de tener que decirle que no por ahí a los padres, que a veces es tan engorroso, ¿no? Entonces, el derecho a la lectura es considerado la base de muchos otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación y a la información. Sabemos que cada año, de los millones de libros que se publican en todo el mundo, solamente el 1 y el 7% se pone a disposición de los 285 millones de personas con discapacidad visual, el 90% de las cuales vive en contextos de bajos ingresos en países en desarrollo. Ediciones Santillana se complace en acompañar a la Asociación Tiflonexos en su esfuerzo por ampliar el derecho a la lectura de las personas con discapacidad visual, y se compromete a continuar esta tarea y promover que más actores del campo cultural se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Susana. Nosotros también de nuestra parte agradecemos a Santillana y a todas las editoriales con las que trabajamos hoy, que son más de 60, si no me equivoco. Si me hacen un movimiento de cabeza, muchas gracias. Así que muy agradecidos, porque sin el aporte de ellas no sería posible. Y ahora, por último, para terminar este bloque, vamos a invitar a mi compañera Azul Romanín, editora, que va a hablar de la accesibilidad, una dimensión ausente en la formación de los editores. Ella también es integrante del equipo de Tiflonexos, también adaptadora, como la nombraban los chicos anteriormente, así que le damos pie a Azul, que nos va a hablar en calidad de editora. ¿En calidad de editora o de integrante de Tiflonexos? Ambas dos. Ambas dos, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es... Hola, ¿me escuchan bien? Hola, ahí está, ¿me escuchan bien? Bueno, como me presentaba Mati, yo soy Azul Romanín, soy editora, formada en la carrera que dicta la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, y trabajo en Tiflonexos adaptando con los chicos que estaban recién material hace casi 2 años. Hoy más que nada vengo a hablar de una experiencia más personal, pero me parece que es importante que tomemos conciencia. Vengo a hablar como editora de cómo trabajar con material accesible y en la adaptación me cambió por completo mi dimensión y mi percepción de mi rol como editora.
y cómo es importante, y invito a todos los que estén en este circuito de lo que es la comunicación, a también pensar estas dimensiones. En una primera instancia lo voy a hacer bastante personal porque realmente fue muy personal. En una primera instancia los editores, en general, en nuestra formación universitaria, pero también en la formación profesional, en nuestro día a día, cuando estamos editando, estamos constantemente pensando y repensando nuestro rol, qué papel cumplimos como intermediarios en lo que es el circuito de la comunicación, de la cultura, y pensamos muchísimo en nuestro lector, cuál va a ser nuestro público lector, cómo llegar a él, de qué se compone, qué es lo que pasa con esta figura del lector. Estamos muchas horas pensándolo y diagramando muchísimo nuestro contenido para él. Entonces yo fui a una primera entrevista en Tiflonexos con toda esta idea en mi cabeza, y con lo primero que me encontré es que Pablo, en una primera instancia no me habló de lectores, sino de usuarios. Y esto realmente fue como un primer choque en toda mi concepción, en toda mi formación. Estuve horas pensando en lectores, nunca en usuarios. Tal vez parece pavo detenerse en una palabra, pero el lenguaje nos forma constantemente, forma nuestra realidad, forma lo que estamos... Todo nuestro contexto lo forman las palabras que elegimos utilizar. Cuando Pablo utiliza la palabra usuarios, y lo van a haber escuchado también hoy durante toda la jornada, porque lo utilizamos mucho, tenemos muchos usuarios y son nuestro principal objetivo en nuestra labor. Por suerte ya resolví qué es lo que pasaba, por qué Pablo hablaba de usuarios y no de lectores, entonces estoy más tranquila con mi rol de editora. Y es que los libros que la biblioteca hace y ofrece no son solamente leídos. No hay una persona que los lee y nada más. Los libros son propiamente usados. Son usuarios que agarran el libro, lo cortan, lo pasan a braille, cortan una página, la resuelven, la imprimen en tinta para entregarla a la docente, le ponen audio, lo agrandan, le ponen contraste. El libro es usado, en definitiva, ya no es una lectura y a lo sumo un subrayado como nos pensamos siempre, nosotros los editores. Esto fue como el primer choque que de cuajo tuve que empezar a romper un montón de preconcepciones que yo tenía respecto a lo que tengo que hacer yo como editora. Insisto en esto de que los editores nos planteamos muchísimo como mediadores, estamos constantemente pensando cuál es nuestro, entre otro montón de roles que podemos cumplir, uno muy importante y que nos gusta, en el cual nos sentimos cómodos, es el de mediadores, es el de ser esa persona que le pone un montón de herramientas a un texto o un contenido cual sea, desde un autor hasta una cátedra que tiene que transmitir un material de cátedra, una página web. Todas esas son labores que nos ponen en un lugar de intermediarios, de editar un contenido para hacerlo llevar a un público. Cuando nos ponemos en ese lugar, ignorando todas las cuestiones de accesibilidad, ignorando toda una porción de nuestro público, realmente estamos poniendo una barrera en el acceso. Hace un par de años, no sé si la recuerdan, capaz que la vieron, había una campaña del ANSES en la que se veía una campaña gráfica, se veía una señora mayor con un chico joven frente a una computadora y se leía ayúdalos a hacer el trámite o ayúdalos a gestionar su trámite, una cosa así. Esto en el momento pasaba, pero acá hay un problema muy grande de accesibilidad en el cual la responsabilidad de que una persona adulta no pueda ser autónoma para hacer su propio trámite está en los editores, programadores, diseñadores, equipo de laburo detrás de esa página, que no tuvo en cuenta a su usuario final. Y es a esto a lo que, por lo que comencé hablando, con cómo tuve que romper el esquema de lector para pasar a hablar de usuarios, para
poder dimensionar otro espacio de trabajo y qué es lo que van a hacer realmente con el producto que yo estoy editando. Bueno, con todas estas herramientas que los editores sumamos a un contenido para que llegue de la mejor manera a un público, me refiero no solo a lo que hacemos en Tiflo, muchas veces se trata de lenguaje de señas, de braille, de lenguaje sencillo, sí, que es lo que tendrán que haber tenido en cuenta la gente del ANSES al planificar su página, porque más allá de que me gustaría mencionar que todo esto no son simplemente cuestiones para agrandar nuestro público, para darle más derechos o más capacidad a un colectivo vulnerado, sino que es para que el mensaje general sea mejor recibido, que es en el público general, que es la finalidad de cualquier mensaje, que es lo que todos queremos cuando estamos comunicando. El lenguaje sencillo termina siendo más fácil de entender, para todos y todas, no solamente para un colectivo de personas mayores o de personas con poca alfabetización o nula. Termina siendo más sencillo para todos. Y no implica, cuando ponemos todas estas herramientas a disposición de un mismo contenido, no implica restarle calidad, ni mucho menos, que es una respuesta que he tenido varias veces, como bueno, pero se le quita calidad, se le quita diseño, y la verdad es que no, está lleno de ejemplos en los que páginas muy bien diseñadas, muy bellas diseñadas, en las cuales es accesible, puede acceder cualquier persona, con lector de pantalla, con contraste, con las herramientas que necesite esa persona poder leer, y quedan muy bellas. Y la realidad es que es un desafío mucho más grande y la capacidad del editor se ve mucho más desafiada cuando tiene en cuenta todo este público y no se queda con una porción del público que es a la cual todo el mundo le está hablando constantemente. Entonces simplemente quería hacer notar esto, que si cuando un editor ignora, nos gusta muchísimo a nosotros ponernos en este lugar hermoso y romántico de mediadores de cultura y de generadores de cultura, de abridores de puerta, de como sea. Si lo que hacemos es ignorar a una porción de nuestro público, de nuestros usuarios y nuestros lectores, estamos construyendo una barrera, y lo que tendremos que hacer como editores es justamente lo contrario, es romper esas barreras, crear puentes, porque el acceso a esa cultura que nosotros decimos generar es importantísimo. El acceso a la cultura es un derecho y dignifica, y no podemos realmente ignorar a toda una porción del público que también necesita acceder porque es un derecho. Entonces, simplemente quería invitar a que todos y todas podamos imaginar este nuevo usuario / lector que también lee, que también nos va a comprar, nos va a leer y necesita recibir la información. Porque solamente imaginando este nuevo paradigma podemos crear nuevas estructuras, nuevos diseños y animarnos a que la comunicación en general y todo el circuito cultural sea más universal, más inclusivo para todos y todas. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un espacio de 15-20 minutos de preguntas y respuestas. Les voy a pedir a todos los que participaron de este bloque que vengan, que se acerquen, que se paren aquí en el centro del escenario. Sí, si quieren, párense ahí. Párense por acá, por favor, así. Azul, Fer. Si tienen preguntas que hacerles a cada uno de ellos, les voy a pedir que levanten la mano. Les pasamos el micrófono. ¿Nos sentamos? No, queden separados. Okay. Bueno,
¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Recordamos de lo que habló cada uno. Desarrollos a nivel mundial de libros digitales accesibles Pedro, proceso de adaptación de libros en Argentina, los integrantes de Tiflonexos, el rol de las editoriales Susana Cantero y la accesibilidad, una dimensión ausente en la formación de los editores Azul. Si alguien quiere preguntar algo acerca de los programas que estuvimos viendo, acerca de si es posible lo que decía Azul como editora. Ya hay una pregunta. Agarren los micrófonos, chicos, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle a los adaptadores cuando hay cuestiones muy específicas relacionadas, no sé, se me ocurre con química, biología, digamos que por ahí no es propia la formación que tiene cada uno. ¿Cómo resuelven ese tema? ¿Si recurren a gente especializada en el tema o queda a criterio del adaptador? Bueno, justo estuvimos hablando de eso en hace un par de días, debatiendo eso entre los tres. Por el momento lo que hacemos es entender el libro desde nuestro lugar, que sería no el lugar de un especialista, en ese caso de biología, que es muy probable que sea el lugar más cercano al alumno que lea el libro, porque tampoco lo es. Entonces lo que hacemos nosotros es meternos en el libro y mirar el libro desde el libro, digamos, no desde el lugar del que construyó o el especialista de la materia. Desde ese lado podemos como acertar o equivocarnos, pero siempre vamos a estar como tratando de ver la postura del ejercicio, o la postura de lo que se ve o lo que se dice en el libro. Entonces la respuesta es no lo vemos desde un lugar de especialista o corrector, sino que tratamos de arrojar el resultado más parecido a lo que el libro está tratando de arrojar, y en el caso de que sea confuso para el libro, también lo va a hacer para la persona que acceda a ese libro accesible. ¿Se entiende o quedó claro o no? ¿Sí? ¿Vos, Fer, querés agregar algo? ¿Nada? Hola, gracias a todos. Yo tenía un par de preguntas. Una tenía que ver con esto de la adaptación, esto de lo complejo que es adaptar un cuerpo disciplinar. Mi pregunta estaba orientada también a la que hacían por allá. Si tienen algún protocolo escrito con relación a esto que estaban planteando, que al principio fue de manera intuitiva la adaptación, si han podido elaborar un protocolo que se pueda universalizar con relación a la adaptación de textos escolares o literarios. Por un lado eso. Por otro lado a Pedro, si podría ampliar esta experiencia piloto de este libro de diseño universal, si podría ampliar o contar un poquito más. ¿Sí? Bueno, respondo primero la pregunta a los adaptadores. Sí tenemos pautas escritas que acordamos entre nosotros, debatiendo entre nosotros y con nuestra coordinadora. Así que sí, aparte es necesario para que todos los archivos estén hechos de manera uniforme, más o menos. Bueno, acerca de la experiencia del diseño universal, empezamos hace 3 años con encuentros y workshops en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil y India para desarrollar exactamente guías, para exactamente referencias de adaptación. Entonces, lo que están hablando ellos, que tienen su referencia, estos workshops fueron hechos para crear una estructura, protocolos de adaptación, de creación de los libros accesibles, pero no solo para personas con discapacidad visual o, como los ingleses los llaman, print disabled, porque involucran también los disléxicos, las personas que tienen movilidad reducida y cosas así, pero también para todas las dificultades de aprendizaje que se encuentran como problemas de auditivos, etc. Bueno, hay una parte de este trabajo que es la tecnología que está siendo desarrollada, que está siendo creada, ¿no? Y ese es un desafío hoy día, incluso trabajando con las equipas de desarrollo de EPUB, de desarrollo de softwares para creación de los libros y para la lectura de los libros, ¿no? Esto es una parte del trabajo. La otra parte es exactamente la creación y la adaptación de contenidos, ¿no? Que tiene que ser regional, que tiene que obedecer a una concepción de cada, ¿no?, local donde se va a desarrollar el trabajo.
Y con esto entonces es por eso que estamos desarrollando un piloto en Kenia, que es una región muy pobre, ¿no? Con bajísimos recursos, pero con una infraestructura de educación muy interesante, con un invertimiento de gobierno también muy serio en el desarrollo de esta solución. Y en Paraguay, porque también tenemos la segunda lengua, ¿no? Será un libro en guaraní y en español, ¿no? Y con todas las dificultades de acceso a la región. Entonces, estamos en pleno trabajo de desarrollo de este proyecto. Yo creo que a los fines de 2019, ¿no? Tendremos ya una estructura más pública, ¿no? Algo que podamos publicar y compartir con todos en términos de lo que encontramos y lo que postulamos para los protocolos y para la tecnología. ¿Ok? Bien, vamos a pedir a quienes pregunten o hagan comentarios que digan su nombre y la institución que representan o de dónde vienen, ¿sí? Buenos días, mi nombre, porque está relacionada con la anterior. Quería preguntar, bueno, mi nombre es Nora Román, Biblioteca del Congreso de la Nación, y quería saber si este proyecto de diseño universal que están desarrollando desde la UNESCO está en relación, alineado con la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Absolutamente sí. El proyecto es un proyecto de UNICEF, de la Secretaría de la Persona de los Niños con Discapacidad de la UNICEF, absolutamente comprometida con la Convención. Todos los aspectos, incluso la participación de todas las personas con discapacidad también en el proyecto, trabajando para desarrollarlo conjuntamente. No es un proyecto que se viene desde arriba para abajo, pero es un proyecto horizontal. Buenos días. Agradezco realmente, yo soy paraguaya, nacida en Paraguay, criada acá. Por lo tanto, estoy pasando un proceso de ceguera total y completa. Me cuesta muchísimo escribir en braille y leer en braille. Si hay algo más rápido como para poder guiarme, puesto que en la escuela me enseñan muy bien, pero me cuesta adaptarme en el cerebro. Yo sé que mucha gente se ríe, le causa gracia, pero es mi proceso. Por favor, quisiera decir, por favor, con oído o de otra manera, si me pueden guiar o ayudar, ¿en qué sentido? Sí, por supuesto. ¿Te manejas con celular? No, todavía no sé manejar. Solamente llamo y recibo llamadas, nada más que eso. Ok. He comprado, tengo un celular nuevo que he comprado, pero no todavía en la escuela no me hacen ingresar. Mi celular es, sí. ¿Qué es? Quizá, J7. Nosotros lo que te pediríamos es que te comuniques con nosotros, porque quizá la forma inicial, que por lo general es de lectura, es a través del CD, sin todavía el acceso a la computadora. Puedes escuchar desde el CD el material que necesitas. Es un trabajo que hacemos nosotros también. Eso es lo que quisiera. Sí. Así que, bueno, exacto. Estaré acá pendiente a lo que ustedes me digan y yo no tengo ningún problema. Dale, gracias. 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 Sí, mi nombre es Eugenia de Senaf. Pedro, tengo entendido que el programa que está usando Tiflo está como a prueba, corregime si no es la palabra adecuada, aproximadamente hace 2 años, por lo cual la institución de Tiflo puede hacer lo que nos comentaba, casi 2.000 libros en estos momentos. Quería saber si van a compartir o no ese programa con las demás instituciones de la Argentina, porque la brecha es enorme entre la producción de uno y de otro. Queremos saber concretamente si ese archivo se va a compartir con las instituciones o no. Bueno, yo puedo afirmar que sí,
Yo soy el propietario de los derechos del programa, entonces yo creé el programa. Es absolutamente abierto para todas las instituciones que lo quieran utilizar, pero como es una aplicación en servidor, hay que resolver los problemas de hospedaje en el servidor, quién va a pagar por esto. Nosotros estamos pensando en proponer ahora un proyecto al ABC, al Consorcio de Libros Accesibles, para que el Consorcio de Libros Accesibles, a través de este proyecto, pueda disponibilizar esta aplicación, que permite la producción de los libros, la creación y producción de los libros accesibles en varios formatos, que se pueda compartir no solo con Argentina, pero con toda Latinoamérica. La idea es que podamos compartir con toda Latinoamérica, e incluso si el proyecto es aprobado y tenemos el servidor instalado como se debe, entonces podemos compartir también con los países de África, podemos compartir con todos los países que necesitan. Entonces ahora yo creo que estamos listos para hacer este proyecto y realmente traer la posibilidad de acceso a este programa para todos. Bueno, Pablo de Tiflonexos. No, solamente aclarar una cosa sobre la pregunta, que creo que abre un tema interesante para discutir y para charlar. Lo que María Eugenia preguntaba es sobre el sistema que se usa para hacer la adaptación de libros, que es un sistema muy específico hecho para cuando se recibe un archivo de un libro educativo de una editorial, hacer la adaptación y la conversión a texto de manera ágil. Todas las instituciones que trabajamos con los libros tenemos un montón de trabajo en el proceso de hacer y adaptar un libro, y que es muy variado. O sea, me preocupó un poco hablar de brecha entre lo que hace Tiflo, que hace 2000, y otros que tardamos más, pero tiene que ver con los tipos de procesos de libros que se hacen, y sobre todo con esto que me parece importante destacar la presentación de Susana, de cuando podemos trabajar con las editoriales que nos dan los libros, y no como hablábamos ayer, por ejemplo, nos pasa muchísimas bibliotecas, y sobre todo con el tema de materiales para estudiantes, cuando hay que arrancar desde una fotocopia, desde un libro que hay que digitalizar, corregir y demás. Entonces, la idea es compartir esta plataforma, pero es una plataforma que es muy específica, hecha para los libros que se reciben desde las editoriales y que se adaptan desde contenido y desde conversión de texto. Lo que tenemos que trabajar también es siempre cómo fortalecer las redes de intercambio para que justamente estas velocidades que cada uno tiene en producir un libro, lo que hagan es, si se suman, permitirnos tener cada vez más libros, porque no todos los libros los vamos a tener en las editoriales. Uno, porque no todas las editoriales van a querernos tanto como Santillana, como otras editoriales que nos dan todos los libros que les pedimos. Otro tanto porque mucho material que se usa hoy de lectura en la educación y en general ni siquiera está editado en el país, es mucho más difícil acceder a los archivos, y también necesitamos entonces elaborar procesos y procedimientos que nos permitan sumar esfuerzos entre todos, y que el trabajo que a cada uno le lleva a adaptar un libro, que a veces en algunos libros puede ser 2 o 3 semanas, un mes, si hay que corregir, si hay que digitalizar y demás, sumándose, sirva para todos y no sea, digamos, y no haya una, entre comillas, brecha, sino que haya una suma de todo lo que hacemos entre todos. Estoy plenamente de acuerdo con Pablo, y solo para hablar que los otros programas de que hablamos, el Pipeline, el Toby, el Lobby, que son programas abiertos y gratuitos, también son muy adecuados para hacer los libros más sencillos. Los libros de puro texto, por ejemplo, se hacen con mucha facilidad con estos programas, desde que tengamos la cooperación como tenemos de Santillana aquí en Argentina y en Brasil. Somos realmente parceros en Brasil. Trabajamos juntos hace unos 15 años. Entonces, esto es muy importante, que hay muchas formas variadas de hacer los libros. Algunas son más sencillas, otras son más complejas para los libros didácticos, que son muy más complejos. Entonces, sí, pero todas esas herramientas deberían estar disponibles para todas las personas. Gracias. Bueno, mi nombre es Virginia, soy de CENAF. Es una pregunta para Pedro, que nos cuente un poco la experiencia en cuanto a la publicación tanto de libros digitales, en braille, en audio,
en Brasil, si se trabaja es un país enorme, diverso, ¿no? Pero que nos cuente un poco cómo se trabaja allí, si se trabaja en red, por regiones. Bueno, en Brasil vamos a hablar de dos cosas diferentes. Los libros, romances, novelas, libros de texto puro, ¿no? Entonces estos son hechos por las varias instituciones de Brasil, principalmente la Fundación Dorino Vil, que es una fundación muy tradicional en Brasil y que tienen un acervo, una colección de libros de este tipo muy larga, ¿no? Y esto se hace mucho tiempo, por principio en braille, después a partir de 1970 en audiolibros y a partir de 2005 en libros digitales en formato DAISY y después en formato EPUB. Pero esto es una cosa que siempre se ha hecho, ¿no? El audiolibros es una tecnología que todos conocen, etc. Pero para hacer los libros de las escuelas, los libros más complejos de matemática, física, biología, química, historia, ¿no? Para hacer estos libros, el gobierno en 2010 empezó a establecer que todos los editoriales tenían que ofrecer los libros, vender los libros también en formato digital para que pudieran participar de la licitación pública. Con eso, otras formas de producción, otros modos de producción se desarrollaron. Entonces, esta aplicación de que estábamos hablando, que vamos a buscar un proyecto para compartir con todos, ¿no? Fue desarrollada en este intuito, con este propósito de posibilitar la producción de libros más complejos, ¿no? Pero también tenemos empresas, tenemos una editorial en Brasil que es llamada ED5, con la cual también yo trabajo como consultor, ¿no? Y que se dedica a hacer los libros para los otros editoriales, ¿no? Resolver el problema de accesibilidad para todos los editoriales. Esta empresa, por ejemplo, es capaz de producir algo como 250, 300.000 páginas por año de libros complejos, ¿no? Y en este año, ¿no? También se incluyó en esta licitación la requisición de libros en formato braille. Entonces ahora también los editoriales tienen que entregar los libros para el gobierno, venderlo, son pagos por eso, ¿no? En formato braille, ¿no? Y ahora estamos desarrollando la capacidad de producir tantas páginas y tantas copias en formato braille porque no la teníamos, ¿no? Son millones de páginas para imprimir en braille y distribuir por todo el país, ¿no? Bueno, Brasil, así como Argentina, que es un país grande, pero Brasil tiene también las regiones más distantes, más remotas del país, y ahí para la distribución a veces tienes que, ¿no? Llevar en una canoa, ¿no? en un barco, en varios modos de distribución diferentes. Pero la responsabilidad de distribuir los libros todos para todas las escuelas es del poder público. El poder público es responsable por esto. Esperamos que siga siendo. Estaremos en una lucha para que siga siendo, y para que podamos sobrevivir. Perdón, es que la situación es muy compleja para mí, no es un momento muy fácil. Sí, yo sé, compartimos, somos latinoamericanos. Entonces, yo creo que esta responsabilidad ha hecho con que la sociedad empezó a conocer más los programas de accesibilidad, la cuestión de los libros accesibles. Esto es algo que también es importante para que las personas en general, ¿no? Se apropien de esta cuestión, ¿no? Y para terminar, hay una ley en Brasil de 2015, que es la ley de inclusión, la ley brasileña de inclusión, que requiere que cualquier libro que esté disponible en una librería sea ofrecido en formato accesible si una persona con necesidad, ¿no? Va a requerir este libro, ¿no? Pues
se nos debe estar acabando el tiempo ya, pero también como resumen de la charla de Azu y la charla de Santillana, creo que estaría bueno también subrayar esta cosa. La editorial que se acerca a nosotros es una editorial que se enriquece. Nosotros no, la editorial que se acerca a una organización de la sociedad civil que le dice nosotros adaptamos los libros para personas con discapacidad, es una editorial que no está perdiendo nada, sino que se está enriqueciendo, y sobre todo en este momento en el cual todo es más sensorial, todo es más auditivo, etcétera, van a ser los primeros que van a tener al menos un recorrido pequeño o al menos un conocimiento sobre la materia. Entonces esto que quede bien claro, la editorial que se acerca a nosotros se agranda, aprende cosas nuevas, nosotros aprendemos de ellos, digamos, nos enriquecemos. Y nosotros acreditamos también, hablando desde el punto de vista de los editoriales, que esto es un mercado futuro. Las personas quieren comprar libros también, no quieren solo ganar los libros gratuitamente, quieren tener la posibilidad de elegir los libros que quieren y comprar los libros. Se abre un mercado, es algo que toma tiempo, mas que fatalmente irá a acontecer. ¿Puedo hacer una pregunta cortita? Hola, Pedro. Así como el Estado se hace cargo de que los libros sean accesibles para como audiolibro, ¿también existe algo así en Brasil para lengua de señas? Estamos, yo creo que bueno, yo no sé nada de lo que va a ocurrir en Brasil el año que viene. No sé lo que va a ocurrir el lunes, pero la última reunión que tuve con el FNDE, que es la Fundación Nacional de Desarrollo de la Educación en Brasil, hace unos 2 meses atrás tuvimos una reunión en que decidimos que el año que viene los libros en lengua de señas también serán requisitados, serán obligatorios en las licitaciones públicas. Nosotros estamos luchando para mantener todo esto en pie y vamos a conseguir. Nos estamos quedando sin tiempo ya, así que hacemos las últimas preguntas, 1 o 2 preguntas más, y así nos vamos a tomar un café. Buenos días para Pedro, Verónica de Corrientes de la Escuela Especial 26. Ayer no me quedó claro o me olvidé, disculpa la pregunta, si el programa que propones tiene la alternativa de incluir la comunicación aumentativa también y los pictogramas. Bueno, el programa, esta software, esta aplicación en servidor que nosotros tenemos, sí puede recibir lo que quiera. Imágenes, textos, vídeos, audios, todo se puede insertar en el libro que está allá. Pero esto no es únicamente una condición en términos de hacer a la inserción de este contenido en el libro, ¿sí? Pero también cómo hacerlo realmente útil para los usuarios. Cómo hacer con que los usuarios tengan la posibilidad de utilizarlo de su modo. Entonces, es esto que la UNICEF con el programa de diseño universal ven buscando, una solución que integre todas las posibilidades, pero que sea sencilla, que no sea una complejidad para el usuario también. Pensando en los casos, como hablaron acá los participantes, de que viendo la posibilidad de que podamos hacer la presentación de la información o el acceso a la información por varias vías o canales, un programa fascinante, me encanta, pero quería saber si tengo que hacer correr con otro software o se puede incluir dentro del mismo programa el día que esté abierto y al alcance de todos. Esta es la idea, es incluir en un mismo libro, en un mismo ambiente de desarrollo, las posibilidades todas de estilos de aprendizaje. Pensaba también siempre en las personas que necesitan la lectura fácil y veo que es un programa muy potencial, tiene mucho futuro, mucho horizonte y bueno, ojalá prospere. Felicitaciones. Gracias. Bueno, y como para cerrar ya en el bloque, estuvimos haciendo mucho hincapié con las editoriales, quería preguntarle a Susana de forma amigable, ya cuando las personas, las instituciones o representantes de otras organizaciones nos empiezan a llamar Tiflo, en lugar de Tiflo Libros o Tiflo Nexos, es porque ya hay una relación que va más allá, o porque nos escucharon muchas veces decir Tiflo. Y lo único que quería preguntarte, o que hagas un comentario breve, es sobre
¿Cómo es el trabajo con nosotros? Si hay algún miedo que puede llegar a tener alguna otra editorial que todavía no trabaja con nosotros y que nosotros la estamos invitando a participar. ¿Hay algún miedo? No, no hay absolutamente ningún miedo. Nosotros, de hecho, antes de que tuvieran la personería jurídica, estamos trabajando con ustedes, o sea, fuimos los primeros que nos conmovió el trabajo a pulmón, todo muy serio y demás. Entonces a nosotros lo que teníamos era todos los años que nos llamaban, una mamá desesperada que el nene había empezado el colegio, los chicos todos tenían los libros y su hijo todavía no lo tenía. Entonces nosotros dijimos, bueno, por ahí con Tiflo podemos hacer este intercambio, y fue ahí cuando empezamos a trabajar más fluidamente, y la verdad es que son serios. Trabajan con mucha responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, todas las editoriales, y no hay ningún prurito en decirlo, es que somos absolutamente celosos de los derechos de los autores. Los autores son terribles, y está bien que así sea, pero bueno, o sea, nosotros no necesitamos a Marrakech para darle la accesibilidad a todos, porque realmente nosotros ya lo veníamos haciendo de antes. Eso facilita, y hay muchas editoriales que quizás no lo sepan, pero por una cuestión de falta de información, que los derechos de las editoriales como la de los autores están muy claramente delimitados en la ley 11723, y además con esto facilitó a todos por ese temor. Además, hoy en día, con todo lo que hay en internet, que lo podemos conseguir gratis, sin pedir permiso a nadie. Tiflos llama y pide y dice, por favor, ¿nos pueden dar esto? ¿Cómo le vamos a negar? Si la ley los protege, pero además hay una cuestión elemental de un derecho humano fundamental que no debemos soslayar. Y que debemos ser inclusivos, pero inclusivos no solamente de la boca para afuera, sino con los hechos, como decía el señor de la Biblioteca Nacional y Carlos, el otro señor también. Uno tiene que poner en hechos, no solamente en palabras, porque la verdad es que estamos llenos de palabras, buenas intenciones, y nadie hace nada, porque estamos esperando a ver quién lo hace. No, hagámoslo ahora. O sea, no hay ningún peligro, y la verdad que nosotros firmamos un acuerdo todos los años, porque renovamos, y además están hay autores que son más quisquillosos que otros y demás, y nosotros con esto lo solucionamos. Y además otra cosa, vuelvo a insistir, el acuerdo de Marrakech no permitiría ni siquiera que pidan permiso, que no me escuchen las otras editoriales, pero en realidad esa es la realidad. Entonces si tenemos esa realidad a la vista, pues ¿por qué no nos ponemos manos a la obra? Y además, a través de Pedro, que facilita esa plataforma maravillosa, todas las editoriales que quieran tener contacto y saber cómo hacerlo más fácilmente, ahí está. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para ellos, muchas gracias.